Eduardo Robinson, muchas gracias por la visita al programa. Al contrario, Pedro, muchas gracias a vos por la amable invitación. Yo decía en mi editorial que hay una misión de la Argentina negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no le recordás a la gente qué estamos pidiendo? Bien, Pedro, mira, este es un programa que viene desde marzo del año pasado. Recordarás que incluso por ley, recordarás que el año pasado hubo todo ese debate que costó, entre comillas, la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de diputados, precisamente porque, bueno, un sector precisamente del oficialismo se oponía al acuerdo con el fondo. Es decir, la Argentina tiene un acuerdo marco con el fondo que tiene revisiones trimestrales, con pautas fiscales, con pautas monetarias y cambiarias. Y este año el gobierno lo que está buscando es, se aprobó las metas de diciembre, de marzo, y luego el programa entró en una especie de stand-by porque Argentina incumplió las metas. Por lo tanto, bueno, previo por supuesto a una sequía importantísima, severa que tuvo la Argentina, que eso le privó de tener 20.000 millones de dólares. Con lo cual, ahora la Argentina lo que está viendo es, en primer lugar, tiene los propios vencimientos con el fondo, que en el acuerdo original es metas trimestrales con desembolsos por parte del organismo a los efectos de, precisamente con ese dinero, pagarle al propio fondo. Mientras tanto, la Argentina se comprometió a ir subiendo las tarifas de servicios públicos para ir reduciendo lo que tiene que ver, digamos, con la brecha fiscal, si vos querés, o con el desequilibrio fiscal, acelerar un poco la devaluación del dólar, oficial por supuesto, y por supuesto también reducir todo lo que es emisión de dinero donde el Banco Central le aporta al Tesoro para cubrir el déficit. Bueno, nada de eso se ha cumplido. El Banco Central ha ido vendiendo reservas. En lo que va del año, digamos, el Banco Central ha vendido 19.000 millones de dólares de reservas. En lo que va de julio, aproximadamente 1.900 millones de reservas. Y ese contexto financiero, si vos querés, para estabilizar los dólares alternativos, para despejar algunas dudas con respecto a la evolución que tiene el dólar, hace que el Banco Central hoy esté exiguo de reservas negativas, según el mercado, fuentes de mercado, algunos hablan de 8.000, otros de 10.000 millones de dólares negativas, y por lo tanto eso hace que haya mucha incertidumbre con respecto, por supuesto, a, en primer lugar, cuáles van a ser las calibraciones que va a poner el fondo, porque el fondo, recordad que están ellos entrando en el verano europeo, sí, en el verano norteamericano, y hay un receso. Entonces, a ver, antes del receso, antes de que el staff técnico del fondo apruebe las metas, después lo tiene que analizar el BOAR, el staff, llamale ahí político. Yo creo que todo el mercado descuenta que va a haber por parte del fondo algún tipo de alivio. Nadie está... ¿Nos van a dar fondos? Va a haber algo de dinero. ¿Pero esos fondos vuelven al Fondo Monetario eso, o van a quedar como reserva? El 80%, 90% vuelve al fondo. Vuelve al fondo. Exactamente. Ahora, a ver, para que la gente entienda, sí. Vos lo que decís, esto es un acuerdo del año pasado, un acuerdo, o de marzo, este es un acuerdo que lo hace Guzmán. Sobrecumplimos las primeras metas y ahora no las podemos cumplir. Y ahora no las podemos cumplir. Pero el fondo acepta que la sequía nos sacó 20.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, Massa bajó el gasto público, pero igual no le alcanza porque la sequía golpeó la finanza. La sequía golpeó las reservas del Banco Central y eso, sin una devaluación, el gobierno empezó a vender reservas para evitar una devaluación y un salto cambiario hoy a la Argentina. En un marcos en el cual no hay un programa macroeconómico consistente, implicaría una devaluación lisa y llana, eso llevaría a precisamente alentar mucho más la tasa de inflación. Entonces el gobierno evita la devaluación brusca, el salto brusco del tipo de cambio, pero bueno, vemos los problemas que estamos viendo, es decir, un dólar marginal, un dólar blue que vuelve a entrar en un terreno de estrés como lo vimos
a fines de abril. Claro, hoy estamos en 526, o sea, hoy estamos... dólar que comenzamos a pensar que se va a acercar más a los 600 a fin de este gobierno. Cuando yo hace 2 meses atrás decía el dólar va a quedar entre 400 y 500 en el fin del gobierno. Mira, ahora pasamos exactamente. a la franja del 500 o claro, 600. más a todo ese contexto donde la gente o el mercado está mirando qué va a pasar con el fondo, sumale todo el ruido electoral. Estamos entrando en la parte, de definición electoral, las pasos muy próximas, octubre muy próximo, y eso por supuesto eleva el factor incertidumbre. Y en general vos sabés que en la Argentina, independientemente de lo que vayan diciendo las encuestas o cómo vaya corriendo la política, la gente que dice, mirá, en general todo este tipo de incertidumbre, la única forma que tenemos de preservar algo es como dice el amigo Juan Carlos de Pablo, comprando entradas al Arca de Noé. Y la entrada al Arca de Noé es el dólar. Yo no sé qué va a pasar. En todas las elecciones, la sobredemanda de dólares fue inmensa. Exactamente. No es una excepción. Ahora, lo que te quería decir, cuando uno habla de una devaluación, vos decís, esto va a impactar en la tasa de inflación. Exacto. Ahora, Eduardo, tenemos que reconocer que con el nivel de especulación que hay en la Argentina, los precios están con el dólar blue. No están con el dólar oficial. Exactamente, los precios están, y ahí está un poco la parte vertebral de lo que estamos conversando. Cuando el gobierno mira que la brecha cambiaria vuelve al terreno de los 100%, la diferencia, entonces el comerciante empieza a ver que, claro, como la economía va a tener nuevamente un reacomodamiento, si esto persiste 10 días, por ejemplo, porque además es mínimo lo que persiste para que inmediatamente el comerciante haga un colchón para decir, bueno, si esta dinámica se sostiene, cuando yo tenga que reponer mercadería no sé a qué precios voy a reponer, con lo cual empiezan las remarcaciones minoristas. Eso es lo que evitó, digamos, un salto inflacionario o que la inflación siga acelerándose durante mayo y junio. Pero ¿qué va a pasar en julio? Julio viene no solamente con las vacaciones de invierno, que vos sabés, la gastronomía, la hotelería, todo lo que... incluso hubo a comienzo de mes un incremento en los combustibles. Ahora se suma en esta segunda parte de julio este nuevo estrés cambiario que estamos observando. Entonces, la inflación, cuando vos estás mirando la inflación, y bueno, no menos del 6-7% de nuevo, más con perspectivas hacia el 8%, y con un dólar que va a la saga y por supuesto va alimentando también la inflación. Y a eso sumale el contenido político. Ahí, en ese contexto, vos tenés que, ir mirando cómo van a perfilándose los candidatos y, por supuesto, cuál es la hoja de ruta económica que van planteando. Eduardo, hay economistas que aseguran que la Argentina llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero a renglón seguido dicen, pero creemos que la crisis se va a agravar y que la inflación se puede acelerar o se va a acelerar. Bueno, yo creo que es probable, porque el acuerdo con el fondo, estamos hablando de marzo del año pasado, fue un acuerdo totalmente laxo, que, digamos, ¿por qué? Bueno, porque ya la Argentina venía con una macroeconomía compleja y ahora estamos viendo que el fondo no puede tirar de la cuerda, pero la propia macroeconomía se ha deteriorado. Los precios, o sea, el descalce que vos tenés hoy en la parte fiscal, en la parte monetaria, en lo cambiario precisamente, en la política de salarios, a esto tenés que ponerle las paritarias que se van a abrir en muchos sectores, que va directamente a precios, Pedro. Claro. Entonces, esta dinámica... Más la emisión monetaria que se tuvo que acelerar por falta de dinero. Exactamente. Por esto que decíamos. Pero claramente el gobierno en campaña, ¿qué va a priorizar? ¿La inflación o el nivel de actividad económica? Claramente va a tratar de priorizar el nivel de actividad económica y por eso que vos recorres algunas calles, incluso del microcentro tucumano, donde vos decís, bueno, estoy viendo un consumo bastante recalentado. Obviamente estamos en el periodo de receso invernal, es probable que uno vea esto, pero en general hemos venido viendo niveles de consumo bastante altos. ¿Pero por qué? Y bueno, precisamente porque el gobierno está tratando de priorizar eso, no dejar que se enfríe el consumo, pero claro, a costa de más inflación. Entonces, me parece que esto es lo que vamos a ver en los próximos meses. Más inflación con un nivel de actividad económica
sostenido artificialmente para que no se note precisamente que se va diluyendo el poder de compra. Vos ¿no? lo que estás diciendo es, a ver, yo como economista, Sí. si lo tengo que asesorar al gobierno, le digo, vamos a una recesión, bajar la inflación por ese lado. Exacto. Y el gobierno te dice, no. Esto es política, Eduardo. Vamos a seguir con una inflación creciente, pero el nivel de actividad que la gente tenga. Pero que no se note, digamos, que vos vas a comprar el pan, tenés que comprar algo de carne, tenés que comprar la verdura. Bien. Dale a la gente, mantener el nivel de consumo artificialmente. Ahora, eso va remarcando. Entonces, por eso es que los valores inflacionarios no ceden, la expectativa inflacionaria no cede del 110, 120 y hasta 140% anual. Claro, las proyecciones, algunos dicen que va a ser del 115 y hay bancos que hablan del 140. Exactamente, por eso mismo cuando estás viendo esta dinámica, porque acá vos, el manual que te dice, y ponele un freno, porque vas a una recesión, ponele freno para que empiece a bajar la inflación. No, pero estoy en campaña electoral. Claro. En campaña electoral yo no puedo frenar la actividad económica. Última pregunta, Eduardo. El 48% de la gente en una encuesta dijo que cree que va a estar mejor el año que viene. Sí. Es una encuesta incompleta, pues yo decía en mi editorial, no se le preguntó quién cree que va a ser gobierno. No dice, yo creo que voy a estar mejor porque va a cambiar el gobierno. No sabemos si aún con Massa como presidente va a estar mejor. Hay como un optimismo. ¿Y cómo lo analizás a esto? ¿Será que la gente ve toda esta información que contamos, que comenzamos a exportar gas, que ya pasamos la sequía, que viene un ciclo económico diferente? Es probable que haya factores que estén induciendo a un optimismo independientemente de quién esté sentado en la Casa Rosada. Claro, porque yo te escucho a vos y es decir a la gente, cuide su dinero, cuide sus gastos, ojo que vamos a un momento difícil, la gente dice, no, yo creo que voy a estar mejor. No, bueno, es probable como vos bien citás, esos factores que donde hay un fenómeno del Niño anunciado desde el punto de vista climático que puede jugar a favor de la Argentina en cuanto a la recomposición de reservas a través de el comercio, puede haber ahorro de dólares precisamente con el gasoducto que se inauguró hace algunos días, puede haber algún viento de cola en los precios internacionales también a favor, puede haber un cambio de expectativas por el cambio de gobierno, cambio de gestión. Entonces, si vos sumás esos factores, es probable que casi un 50%, como vos decís, independientemente de quién esté sentado en la Casa Rosada, diga, yo creo que voy a estar mejor el año que viene, y además también por una cuestión de esperanza. A ver, en general cuando vos estás en una situación complicada, decís, bueno, yo creo que esto tendría que mejorar, y además, bueno, un poco la lógica del ciclo, ¿no? Sí, pero te quiero decir una cosa, yo que sigo la expectativa de la gente, hace 6 meses atrás la gente decía, creo que voy a estar peor, las empresas creo que voy a vender menos y creo que me voy a despedir empleados. Hoy te dice la gente, el 48% creo que voy a estar mejor. Las empresas también en un 30% creen que van a vender más, nadie cree que va a echar gente y hay un 12% que cree que va a tomar mano de obra. O sea que... Puede que esté en la lógica del ciclo. La lógica del ciclo a vos te indica que cuando estamos entrando en una fase depresiva del ciclo, lo que viene es una mejora. Y además, bueno, como te digo, eso puede estar fundando en los factores que estamos diciendo. Es decir, si hay cuestiones más allá de la política económica que se lleva adelante, que sea A, B o C, hay factores exógenos que van a hacer que la economía vaya saliendo de un ciclo de deterioro menos crónico, porque acá hemos tenido mala praxis en materia de política económica, más cuestiones exógenas, sequía, cuestiones de la guerra que ha impactado en el año pasado, etcétera, pero que si esas cuestiones exógenas se modifican y empieza a jugar a favor, bueno, con algo de mejoras en la política económica, Argentina o la macroeconomía argentina puede tener un horizonte un poco más, llamémosle así, de cierto optimismo y de cierta estabilidad y de cierta consistencia. Pero como te digo, estamos a nivel expectativas. Todavía no estamos hablando con los fundamentos. No, obviamente, que la gente que entienda que estos datos son de expectativa. No es que necesariamente vamos a estar mejor y... Para nada, ojalá que sea así. Porque las expectativas, además, termino con esto, son volátiles. Así como estás leyendo vos la encuesta, 48%, hoy dice 48%. La semana que viene hacemos otra encuesta y las expectativas son totalmente volátiles y van cambiando día a día, ¿no? Eduardo Robinson, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, un gusto como siempre. Ya volvemos.